Vamos a iniciar la presente clase continuando ya mismo con lo que es historia de la filosofía. Recuérdese que es una materia y una disciplina distinta a filosofía de la historia. Y en este momento, dentro de lo que es la muy mal llamada Edad Media, antes de abordar lo que es San Alberto Magno o abordar lo que es Pero Lombardo, que lo veremos también, corresponde que al menos podamos ver un autor más dentro de lo que es la filosofía árabe o la filosofía musulmana. Para también dar espacio, posiblemente la semana que viene, a estudiar algo de la filosofía judía. Porque insisto que en todos, al menos dentro del campo de la filosofía, siempre es posible hallar semillas de verdad. Y un buen filósofo tiene que estar preparado al menos dispuesto a conocer, lo cual no quiere decir que uno deba pensar como el filósofo que se estudia, pero sí conocer aquello de lo que va a hablar. Digo esto porque lamentablemente he visto cuánta gente a veces se aventura a hablar de Foucault, se aventura a hablar de Marx, de Gramsci, de Lenin, y nunca ni siquiera los han leído, menos todavía comprendido. Del mismo modo, gente que se aventura a hablar de Ovalo de Carvalho, Roger Scruton, Russell Kirk, bueno, nunca los han leído. Luego tenemos gente opinando en contra de tal o cual autor, desde lo que es una gran falacia el hombre de paja. Bien, por eso quiero hablar de la filosofía árabe hoy día y hacerlo desde la completa sinceridad, no desde la pura crítica, sino exponiendo lo que los propios autores han sostenido y que ustedes sean capaces de discernir. Por ello, vamos a empezar entonces con la presente clase ya mismo, en lo que refiere a el conocido segundo maestro. Voy a pasar a explicar luego el porqué. Además de agradecer la presencia del doctor Sig, el doctor en filosofía, que siempre nos apoya y nos acompaña en este espacio para traer un poco de luz en tantas tinieblas de la confusión. Al-Farabi. Bien, este pensador, insisto, como saben, siempre para los que son nuevos, sé que hay un par de alumnos nuevos hoy día, saben que cuando yo doy un pensador, no doy solo su pensamiento, sino también su contexto. Esto es primero porque estamos en la disciplina de historia de la filosofía. Entonces, no se puede hacer historia sin circunstanciar al sujeto, sin poner al sujeto en la historia. Entonces, el pensamiento de Hegel, de Aristóteles, de Santo Tomás Aquino, debe estar circunstanciado a esa historia, o en el esplendor de la cristiandad, o en el auge del idealismo alemán. Y en este caso vamos a ver lo que es el contacto cultural, que es quizás lo más interesante que podemos extraer hoy día. Al-Farabi representa ciertamente lo que fue el florecimiento de la filosofía islámica. En el Islam, los primeros balbuceos filosóficos aparecieron dentro de lo que es el contexto religioso, tal como se estudió previamente con Al-Kindi. Allí es cuando los mutasalíes de Irak aplicaron la lógica aristotélica a la teología islámica. Recuerden cuando vimos Al-Kindi, está la clase en mi canal principal de YouTube, para que quiera hacer el repaso, que esta fusión que hay entre lo que es la lógica aristotélica y lo que es la teología islámica es lo que vamos a llamar Kalam. Kalam va a ser esta teología islámica leída desde una óptica filosófica aristotélica. Fueron criticados severamente los mutasalíes por los juristas más conservadores dentro del Islam, que consideraban que debía haber cierto hermetismo y cierto purismo en la teología de dicha religión. Es más, fueron criticados como librepensadores, algo similar que puede llegar a suceder en otros espacios, ¿no? De hecho, el lema principal, y esto a los que tomen nota les va a servir, el lema principal de los mutasalíes es el siguiente: la razón antes que el saber heredado.
Si uno observa esto, verá que ya incluso los libres pensadores de la modernidad, aquellos que se jactan de haber superado a los bárbaros y al oscurantismo, tan solo están heredando un pensamiento formado previamente por el Islam, para mostrar luego las grandes paradojas que se dan en la filosofía actual, ¿no? Bueno, la filosofía de Grecia comienza a incursionar en el mundo islámico, como hemos visto en la clase pasada, con Al-Kindi, a finales del siglo IX particularmente. Ya se había dado el periodo de conquista y reconquista para que puedan entender este apaciguamiento que hubo en Europa, por cierto, contexto geopolítico. Y luego de Al-Kindi, donde van a emerger ciertamente las escuelas filosóficas, vamos a ver que ya esas corrientes mutasalíes del pensamiento van a finalmente consolidarse con lo que es la influencia neoplatónica. Y bajo esa influencia neoplatónica va a aparecer ya en el siglo, fines del siglo noveno, mitad del siglo décimo, entre el año 870 y 950, en Damasco, va a aparecer Abu Nasr al-Farabi, o conocido en términos mucho más simples, al-Farabi. Un hombre que nace en una pequeña ciudad de la región de Farah, en lo que hoy podríamos ver que es Turquestán occidental, cerca de la zona de Turquía, perteneciente a lo que es la República de Uzbekistán, zonas que al día de hoy se hallan en conflicto, y esto es importante, zonas de quizás las mayores persecuciones a cristianos se están dando allí. Esto para también tener conciencia de que mientras nosotros estamos aquí muy cómodos, tranquilos, haciendo filosofía, hay gente que por su fe está matando y gente que por su fe está muriendo. Entonces tomemos conciencia también de tener presente a estas almas en las oraciones. En plena expansión cultural del imperio abasí, Al-Farabi empieza estudiando medicina, luego se aboca al campo de la filosofía. La filosofía lo va a llevar al estudio de la matemática, la gramática y finalmente la música. Aquí vamos a ver nuevamente que este contacto con el mundo árabe nos remite a como estudiamos en las primeras clases con Tales de Mileto. No se puede entender el pensamiento de Tales de Mileto si no se entiende esta influencia del pensamiento árabe que puso siempre su foco en el estudio de los números, la retórica y principalmente la música, captando un orden inteligible, y este es el concepto fundamental que vamos a estudiar hoy, la inteligencia, a partir también de las preguntas que nos hicieron en el grupo, como una que hemos tomado de Flor Desi, tratando de estudiar este concepto de inteligencia y cómo en el cosmos hay una inscripción de este orden inteligible. Allí es cuando Al-Farabi empieza a incursionar junto a otros hombres de ciencia. De hecho, es curioso, Al-Farabi empieza sus estudios junto a cristianos. Hombres de ciencia cristianos van a trabajar mancomunadamente en ciertas áreas de estudios que se les llamó áreas de libre circulación de ideas. Es decir, se intentaba establecer escuelas filosóficas en cierto sentido no separar la religión, pero que no sea la religión una ocasión de guerra, sino de comunicación y de debate. Concepto interesante que yo creo que en algún punto podría intentarse rescatar hoy día. Lo que es llamativo en la obra de Al-Farabi es la producción literaria amplia que empieza primeramente siendo traductor de Aristóteles. Esta es la particularidad, al igual que Al-Kindi, se dedican a traducir a Aristóteles. Va a tomar ciertamente contacto con no solamente cristianos, también con zoroastristas, aunque ustedes crean no desaparecieron, como dicen los libros, allí en los primeros siglos, muy por el contrario. Al día de hoy incluso hay algunos remanentes de Zoroastro, es difícil de encontrar, pero existen, con judíos, con materialistas que habían heredado el pensamiento de Demócrito.
Comienza su producción literaria, va dividiendo los comentarios de Aristóteles, va a intentar traducir y traer al mundo las obras no solo de Platón, sino de Ptolomeo, de Euclides. Entonces, ahí es cuando él empieza a desarrollar el pensamiento de lógica, metafísica, psicología, principalmente psicología, algo que al Kindi no se le suele atribuir debidamente, es el avance que intenta dar en psicología. Pareciera que la psicología empieza con Sigmund Freud. Es como si San Agustín o al-Kindi no hubiesen escrito nada al respecto. Cosas raras de este mundo moderno donde el hombre parece ser su propio centro. Y así llegamos entonces, luego de las diapositivas que les pasó al grupo para que quiera tomar nota y que las tenga, a lo que me interesa desarrollar en este momento. El segundo maestro. Y aquí también va a ser interesante poder escucharlo al doctor Siegel, que siempre tiene algo para enseñarnos. La influencia de Al-Farabi en la filosofía islámica es tan grande que se lo llega a considerar el segundo maestro, entendiendo por primer maestro, como todos sabrán, Aristóteles. Es decir, para el mundo islámico, Al-Farabi es la segunda persona más importante en la filosofía, luego de Aristóteles, un maestro por excelencia. Y hay una pregunta, Elisandro, quiero escucharlo. Pregunta, me uno tarde, así que capaz que respondiste esto, pero en su momento habíamos dado al Kindi y también lo habíamos presentado como el primer gran filósofo del Islam y Fue el el que primero que hizo. habilita la corriente filosófica del Islam. Bien, Al-Kindi es el primero. Una cosa ok, es ser el primero, y en ese sentido tendrá su importancia, pero en reconocimiento por las obras va a ser Al-Farabi. Es decir, pensemos, por ejemplo, para muchos, ¿cuál es el filósofo más importante de la historia en el mundo occidental? Uno diría Platón. Además, se dice que toda la filosofía es una nota al pie de página de Platón. Pero el primer gran filósofo, y allí su importancia, es Tales de Mileto, quien inicia, o al menos lo que a nosotros nos llega, quien inicia la aventura filosófica. ¿Se entiende? Entonces, es importante el primero. Pero luego está la distinción, y está muy bien la observación que nos hace Lisandro, que es lo que siempre marcamos. Los límites de nuestro lenguaje. ¿Qué entiendo por importante? Porque el primero va a ser muy importante. Es quien inicia la escuela. Pero luego, esto se ve mucho, por ejemplo, ahora con la cultura del debate. ¿Quién gana un debate? ¿Quién presenta mejores argumentos? ¿Quién gana la votación de la encuesta de YouTube? ¿Quién persuade? ¿Quién defiende la verdad? ¿Quién sería importante para la filosofía árabe? De hecho, en la carrera se nos enseña que el más importante es Al-Farabi. Yo sigo sosteniendo que Al-Kindi, porque aunque sea menos reconocido, es el que habilita la corriente del Kalam. Es allí donde yo pongo la importancia. Pero luego los filósofos van a decir que no, que Al-Farabi. Así que bueno, sigamos entonces con este segundo maestro. En lógica, vamos a ver que todos los comentarios que hace al Organon, que es el conjunto de obras lógicas de Aristóteles, fueron los textos bases con los que aprenden a razonar, según los árabes, correctamente todas las generaciones de sabios. Es decir, con el manejo de la lógica se llega a la sabiduría. No es lo que estaría pasando hoy en el siglo XXI, donde la cantidad de seguidores en YouTube marcan quién es el más sabio, pero en otros tiempos, cuando había cierto contacto con la realidad, la lógica tenía cierta preponderancia. No me quiero ir en citas aquí, que no va a tener sentido dárselas. Sí les voy a leer algunos pasajes de Al-Farabi para que puedan ver de manera directa su pensamiento, pero vamos a ver que hay un renacimiento del aristotelismo. ¿Qué significa que hay un renacimiento del aristotelismo? Que esto se va a reconocer incluso el filósofo judío Maimónides, que va a reconocer esto a Al-Farabi. Este renacer de Aristóteles en la mal llamada Edad Media. Y gracias a las traducciones árabes del griego, Al-Farabi empieza a reconstruir todo el pensamiento aristotélico, pero ya comunicado con Platón.
Esta es la particularidad que tiene. Esta comunicación entre dos sistemas que parecían en principio totalmente contrapuestos. No se trata ya de un resumen y tampoco de una síntesis, sino de un trabajo minucioso sobre los escritos, a los cuales en esa base textual le va a unir también su lectura religiosa. Vamos a ver en primer lugar que el fundamento de toda la filosofía de Al-Farabi es la lógica. Pero la lógica, y aquí es donde le pido que empiecen a tomar nota, porque acá entramos de lleno exclusivamente a lo que es la filosofía. La lógica entendida como la ciencia instrumental, como método de razonamiento demostrativo. ¿Qué significa esta noción de una ciencia instrumental como método de un razonamiento demostrativo? Que va a empezar a tomar distancia de esa ciencia inductiva y accidental como la empírica para arrojarse principalmente a la razón. En Al-Farabi encontramos lo que podríamos llamar, y aquí me puede corregir el doctor, y de paso yo me tomo un mate, aquí encontramos lo que llamaríamos la precuela de Descartes, la precuela del racionalismo francés, donde no se va a negar el conocimiento científico empírico, no se va a negar la experiencia, pero va a quedar supeditada a un orden superior. Y el orden superior va a ser la demostración racional. La verdad se halla primero en la razón, no en la experiencia. Cuando dijimos previamente que los mutasalíes le dan preeminencia a la razón y no a la herencia, es porque ciertamente la tradición, las costumbres, los usos, parten, como lo explica el pensamiento conservador, principalmente de la experiencia, lo ya corroborado, y se va trasladando de generación en generación. Los mutasalíes hacen una ruptura total con la tradición. Sostienen que toda esa tradición, incluso teológica, debe subordinarse o al menos comunicarse en un pie de igualdad con la razón. Entonces, esto es interesante de ver, porque estamos aquí encontrándonos con lo que sería la semilla de Descartes. Lo escucho, Nahum. Sí, profe. Y una pregunta, ¿ahí entonces ellos le daban relevancia a lo que no podían demostrar o eso quedaba de lado? Es que el Llámese punto, las emociones, lo que no se podía explicar por medio de los sentidos. justamente, lo que escapa al conocimiento sensible es lo que va a tener preeminencia en la filosofía árabe, lo que escapa a lo sensible. Voy a hacer un comentario final para que se puedan quedar todos concentrados, porque algunos ya se están durmiendo, quizás porque hoy tengo la voz destruida y no puedo hacer los cambios de voz habituales. Pero, ¿saben cuál es el punto de esto? Que es muy buena la pregunta que no hacen aún. Quiero llegar a la última diapositiva. ¿Qué es esto? El centro de la filosofía de Al-Farabi comienza siendo la lógica, pero el final de su obra va a ser la felicidad. Y el tema es que no va a ser la felicidad como nosotros la entendemos. No va a ser esta felicidad de estoy sano de la garganta, o pude cambiar el auto, o me compré una horma de queso cremoso, o conocí a una mujer bella. El centro de la felicidad va a estar más allá del orden sensible. Y esto va a explicar en gran sentido por qué hoy los jóvenes, que con esto voy a cerrar la clase, los jóvenes en Europa que han perdido sentido en su vida porque se han abrazado solo a ese consumo sensible, son tan fáciles de captar por un sistema que ha radicalizado el Islam. Aunque va a haber gente con muy buenas razones para sostener que el Islam no se radicaliza. El Islam es radical por su propia naturaleza. Bueno, eso a mí me excede, eso a mí me excede. Yo no puedo enseñarles algo que yo no sé, pero sí al menos reflexionar sobre esto. ¿Cuáles son las consecuencias últimas de poner la razón ya divorciada por completo del orden material? ¿O cuáles son las secuelas de poner al orden material divorciado por completo del orden espiritual? Aquí está el gran secreto de la filosofía, tratar de mantener un equilibrio. ¿Vamos bien? ¿Aún se entendió un poco la respuesta? Bien,
Vamos a Sí, llegar a su pregunta finalmente. El objeto de la lógica, comienza diciendo Al-Farabi en su libro El catálogo de las ciencias, consiste en guiar el camino de la verdad, proporcionarnos las reglas que nos preserven del error y conseguir, y acá está la palabra clave, conseguir la certeza por medio del silogismo y luego la inducción. Palabra clave, la certeza. Uno cuando estudia Descartes va a ver que a Descartes nunca va a negar la verdad. De hecho, él le dedica un capítulo a Dios, creo que el capítulo cuarto en el discurso del método. Sino la certeza del conocimiento. Y esta certeza del conocimiento es, en última instancia, una participación de la verdad a la que se llega por medio de la lógica. Para que vean que yo cuando estuve que preparar la clase el día miércoles para hoy, yo dije, esto es Descartes puro, y a mí no me lo enseñaron así en la carrera. Pero uno cuando va a la obra directa de Al-Farabi, no a lo que me dice un profesor. Cuando yo voy a Al-Farabi, uno dice, con razón, tantos filósofos racionalistas no se quieren hacer cargo de que en sus orígenes vamos a encontrar que Newton fue alquimista, Al-Farabi fue la precuela de los racionalistas, Descartes creía en Dios, y Spinoza es el padre del panteísmo. Son cuestiones de las que no se hace cargo ningún racionalista en la posmodernidad. Es como que se avergüenzan, podríamos decir, de los pecados del padre. Una cosa media extraña, ¿no? Bien, allí vamos a ver entonces em, sobre lo que la lógica da reglas. ¿Sobre qué da reglas la lógica? La lógica son reglas, pero ¿qué tipo de reglas? Reglas sobre las ideas o aquellos elementos intangibles en cuanto guardan relación semántica o significativa con las palabras, y las palabras en cuanto significan ideas. Esto lo estoy tomando directamente de Al-Farabi. No les preparé la clase de un autor, sino desde Al-Farabi. Al-Farabi, ¿qué es lo que nos está diciendo de manera directa aquí? Sobre lo que la lógica da reglas son las ideas o intangibles en cuanto guardan relación semántica o significativa con las palabras, y las palabras en cuanto significan ideas. ¿Qué está diciendo? No se puede separar lógica de palabras y no se puede separar palabras de ideas. Lo que me da la lógica es una relación sistemática, una regla, un orden entre idea, palabra y significado. Conceptos fundamentales para el giro lingüístico. El signo y el significante en relación al significado. Conceptos fundamentales que hoy vivimos. Cuando yo digo, por ejemplo, a ver, ¿quién está en pantalla? ¿Quién está por primera vez aquí en clases? A ver que se anima a prender el micrófono. Vamos a hacer un experimento ahora. Daniel es su primera clase, ¿no? Hola, hola, Bien, mucho ¿cómo le gusto. va? Le hago Muy una bien. pregunta. ¿Lenguaje es lo mismo que comunicación? No, lo entiendo como conceptos distintos. ¿Por qué? Em, bueno, yo asocio comunicación como un acto simple, donde transmito un mensaje a través de un medio, y el lenguaje lo asocio a como algo mucho más complejo, donde eh, lo asocio como la construcción de significado. Eh, de alguna manera es como el medio con el cual genera una relación particular con la realidad. Si- Bien, sin, Y eso llevado a última instancia, claro, entiendo que lo asociamos con el giro lingüístico y esta idea en torno a como que los límites de la realidad están en el propio lenguaje, pero de yo no vuelta. llego a ese punto claramente. Pero de que hay una relación entre el lenguaje y el cómo me relaciono con el mundo que me rodea, para mí es evidente. Me sorprendería saber hasta qué punto somos ante todo, y esto es lo que voy a hablar con mi profesor de metafísica, el padre Christian de Geber. En una semana vamos a hacer un vivo especial explicando por qué el ser humano antes, o más que antes, es fundamentalmente un ser religioso.
está en esta capacidad de abstracción del lenguaje. Por eso las abejas, como diría Sigmund Freud, las abejas se comunican, pero no cuentan chistes, porque el lenguaje es principalmente simbólico. La lógica es o no es ante todo simbólica, para eliminar los márgenes de error. ¿Se acuerdan cuando hicimos un taller de lógica? La lógica, ante todo, se expresa en símbolos, porque nos interesan las reglas que hay entre las ideas. ¿Y qué significa eso? ¿Qué significa para el hombre? María Laura, usted levantó la mano. Muchas gracias, Daniel. María Laura, creo que usted había levantado la mano, o me equivoqué yo. Sí, ¿qué tal? No, yo quería agregar justamente eso, lo que decía. Hola, ¿se me escucha? Un poquito cortado, pero sí. Sí, hola, no sé si me escucha. Sí, sí, le escuchamos. Ah, no, quería agregar lo que decía el compañero, pero es lo que agregó usted, Horacio, con respecto a que el lenguaje está asociado con el símbolo. Por eso la diferencia con la comunicación. Ahí Bien. no se me escuchó. Sí, sí, se le escuchó muy bien. Se le escuchó bien. Y sobre ese punto que usted muy bien nos Lo dice, dejo por el... bueno, vamos a seguir ahora. Sobre ese punto que nos marca muy bien María Laura, ya estoy cansado, no dormí nada anoche. Sobre ese punto que marca María Laura, del símbolo, vamos a seguir con Alfarabi. No sé si pueden ver lo que yo les he escrito aquí en la diapositiva para orientarlos. De la lógica, vamos a ver que también emerge también la gramática, porque de hecho para Alfarabi son dos artes análogas. ¿Qué nos dice Alfarabi en uno de sus textos recuperados? Todas las leyes que la ciencia y la gramática nos da respecto a las palabras son análogas a las que la ciencia y la lógica nos da respecto a las ideas. Es decir, así como la lógica ordena las ideas, la gramática ordena las palabras. Pero hemos visto que para Al-Farabi, ideas y palabras están íntimamente comunicadas, forman parte de los intangibles. Tome nota de este concepto, intangibles. Este mundo de las ideas. ¿Por qué es importante? Porque si se llega a cortar la sala, le aviso que seguimos por el mismo link. ¿Por qué es importante esto? Porque de este mundo de las ideas vamos a tener que hablar luego en cosmología. Por eso es tan importante la lógica. Porque no nos podemos, si al menos vamos a ser neoplatónicos, no podemos ser neoplatónicos, no podemos ser platónicos, no podemos ser hiperrealistas si solo nos quedamos en el orden de lo sensible, en el orden de lo occidental, en el orden de lo contingente. Entonces, si mi filosofía de base apunta, como vamos a ver luego, a este uno absoluto, este ser primero, si va a tener mi filosofía una base en Dios, un trascendental, un intangible, las reglas para conocer esto trascendental no se puede agotar en los 9 sentidos sensibles. Todos saben cuáles son los 9 sentidos sensibles, ¿no? Los 9 sentidos del campo sensible. Bien, listo. Entonces, aquí estamos viendo el vínculo que hay entre lógica y gramática. Ahora, lo que me interesa en este punto es que nos va a decir Al-Farabi. La gramática da tan solo reglas propias y privativas de las palabras de un pueblo determinado, mientras que la lógica da las reglas. Espérenme que acá acaba de ingresar alguien. Vuelvo a citar. La gramática tiene una distinción con la lógica, igualmente. ¿Cuál va a ser esta pequeña distinción? La gramática da las reglas propias y privativas de las palabras de un pueblo determinado, mientras que la lógica da reglas comunes y generales para las palabras de todos los pueblos. Cuando hablan de pueblos, esto se los quiero remarcar porque quizá no se lo explique nunca nadie, y está bueno que lo sepan, es ¿por qué se habla tanto de pueblos en esa Edad Media? Porque hay un cambio radical de identidad. En la antigüedad, uno nacía en un pueblo y moría en un pueblo. Entonces no había conciencia de un otro, no había una conciencia de otro pueblo, de otra comunidad, de otro lenguaje, de otra forma de vida, de otras ideas.
era mucho más estable la identidad. Entonces el conflicto empieza a surgir, imagínense lo que sucede con el descubrimiento de América, que era descubrir un alienígena, prácticamente. Por eso yo quiero hacer un video especial analizando Arrival, que para mí es de las mejores películas filosóficas que hubo en los últimos 15 años, por lo menos. Esa y Interstellar también. Pero en Arrival se ve esto, es un contacto con otra lengua. Y otra lengua, otro lenguaje, es incluso otra concepción del tiempo. Para la filosofía cristiana, y lo digo como docente de filosofía de historia, el tiempo es lineal y progresivo. Pero para muchas culturas el tiempo es cíclico. Entonces, esto cambia por completo la identidad y esto se revela en el lenguaje. Entonces, el lenguaje como símbolo implica también una lógica distinta. Y una lógica distinta, ¿saben qué es? Un logos. ¿Y cuál es el logos trascendental? ¿El del Islam, el del judío o el del cristiano? ¿El del materialista o el del pagano? ¿Cuál es el logos? Este es el conflicto que se da en ese periodo de tiempo, que se va a terminar de profundizar y resquebrajar con la proliferación de los Estado-nación, aunque parezca que no tenga relación, tiene una relación íntima, con la proliferación del Estado-nación del siglo XVI en adelante. Por eso estoy dándoles las clases abiertas de Bodin, las clases abiertas de Maquiavelo, vamos a ver luego Rousseau, Hobbes, Locke, Montesquieu, porque se empieza a fragmentar esta idea de qué es lo verdadero, qué es lo bueno, qué es lo bello. Entonces, para terminar con este punto, quiero remarcar algo que es importante. En el proceso deductivo ocupa el lugar principal el silogismo, que es un argumento en el que, establecidas ciertas cosas, resulta de manera necesaria el desarrollo de otra cosa distinta. Se obtiene una conclusión a partir de dos premisas. Esto es lo que le enamora al Farabi en un primer momento. Cómo a partir de dos premisas fundamentales, siendo ciertas, necesariamente surge una tercera cosa que va a ser cierto también, en esta búsqueda de certeza. Pero también en la clasificación de Al-Farabi vamos a observar la introducción de los silogismos tanto retóricos como poéticos. Ya no es solamente el silogismo lógico. Si A, entonces B y B, entonces C, por lo tanto igual a C. Esto sería una lógica básica, elemental. Pero él quiere introducir la lógica en términos también, o mejor dicho, los silogismos retóricos y poéticos. Entonces aparece así el conocimiento o el silogismo apodíctico que proporciona un conocimiento cierto. Que esto es lo que va a llamar Descartes, estoy muy cartesiano hoy, sépame disculpar, no dormí nada anoche. Este conocimiento cierto es lo que Descartes va a llamar esa idea clara y distinta. Es esa idea clara y distinta. Ese conocimiento que proporciona es ese silogismo, el silogismo apodíctico, silogismo apodíctico, que es lo que me proporciona conocimiento cierto, esa idea clara y distinta. Luego está el silogismo polémico, donde se usan afirmaciones de común aceptación con el fin de vencer en el debate, donde hay conclusiones probables. No hay una idea clara y distinta. Hay en la polémica, de allí viene la palabra de hecho, la polémica, hay afirmaciones comúnmente aceptadas en debate y se obtiene una conclusión probable. Luego hay silogismo sofístico, que son técnicas de engaño para inducir el error. Según Al-Farabi, y por eso me cae tan bien este pensador, los sofistas siempre presentan conclusiones que son falsas. Como hemos dicho con el doctor Sigue, los sofistas son mercenarios de la verdad, no son filósofos. Aunque el otro día en un vivo alguien decía que los que hacemos filosofía somos sofistas, yo no quise opinar de la madre de esta persona porque iba a faltarle el respeto a una pobre señora que no supo educar a su hijo, pero sí se podían ver ciertas actitudes de índole perruna en la madre al haber educado tan mal a semejante paria y letrada que vino a molestar a mi vivo. Tenemos el silogismo retórico. Aquí se busca persuadir al otro
aunque existen diversos grados de persuasión, como hemos estudiado en el taller de retórica que he intentado ofrecerle. No se logra la certeza, solo se logra la persuasión. Hay grados de persuasión, que no es lo mismo que grados de certeza. Y luego está el silogismo poético, que pretende provocar la representación imaginativa de un modo de ser o mediante una cualidad. ¿Qué significa esto? Pretende provocar la representación imaginativa de un modo de ser, como si yo dijese, qué vivo que se halla el fuego, como justo daba un taller de antropología el otro día a mis alumnos. Cuando dice, qué vivo que está el fuego, porque hay una analogía poética en el movimiento, donde asocio vida con movimiento. Esta es la grandeza que nos permite hoy Alfarabi conocer, que hay distintos tipos de silogismos, y es útil saberlos reconocer. ¿Vamos bien hasta aquí, doctor? ¿Vamos bien? Sí, perfecto. Aparte, bueno, queda claro, ¿no? La influencia de esta concepción neoplatónica, ¿no? Para la cual, en el fondo, Platón y Aristóteles no son tan distintos, sino que están apuntando hacia lo mismo, ¿no? Porque cuando Aristóteles hace su- sus tratados, siempre empieza por un análisis del lenguaje, ¿no? Entonces, uno nota que para él ya el lenguaje común refleja una percepción clara de la metafísica de la realidad, ¿no? Del orden de la realidad. Por ejemplo, hay sujetos y predicados, entonces hay sustancias y accidentes, ¿sí? Para dar un caso. Y lo que la lógica haría es purificar eso, ¿no? Por eso ahí vemos como un anticipo de esa idea del giro lingüístico, sobre todo de la filosofía analítica, de que el lenguaje común tiene que ser mejorado, ¿no? A través del uso de la filosofía, ¿no? ¿Para qué? Para evitar la ambigüedad, la vaguedad y construir una especie de lenguaje universal, que es lo que Al-Farabi ya está planteando aquí, así que está muy claro, ¿no? Y el tema de cómo clasifica los silogismos es muy bueno porque recupera cosas que Aristóteles dice, pero de una manera más dispersa, ¿no? Por ejemplo, el silogismo apodíctico está en los primeros analíticos en Aristóteles, ¿no? Todo el tema del silogismo propiamente dicho. Pero en los analíticos segundos, donde habla de razonamientos probables, lo que él llama razonamientos dialécticos, ¿no? Porque la dialéctica él la entiende como algo que no lleva a la certeza, sino que sirve para la discusión y llegar a una verdad probable, es lo que acá se llama polémico, ¿no? Y después lo sofístico también lo tenemos en Aristóteles en los elencos sofísticos, donde plantea, bueno, esos argumentos típicos de los sofistas como, bueno, tú tienes cuernos porque tienes lo que no has perdido y por lo tanto, como no has perdido los cuernos, tienes cuernos, ¿no? Que es un razonamiento silogístico, pero que lleva a algo falso, ¿no? O sea, es un falso silogismo. Y después el tema de la retórica, donde sí, los silogismos se utilizan, pero con un sentido bastante... Lo que más me gustó fue lo de lo poético, ¿no? Porque a veces uno no tiene en cuenta que para Aristóteles la poética, por ejemplo, en el caso de la poesía, pero poética abarca todo lo que sería creación o producción de algo, ¿no? Poiesis en sentido general, pero generalmente se liga a, bueno, el texto de la poética donde habla del uso en el ámbito artístico, ¿no? Básicamente en la construcción de las poesías, o las tragedias, por ejemplo. Eh, y ahí también tenemos el uso del razonamiento, que podríamos llamar en cierta forma silogístico, que es el razonamiento por analogía, ¿no? Que justamente es la base de lo que nosotros llamamos una comparación o una o cuando la comparación no está dicha una metáfora, ¿no? Pero que pretende darnos algún tipo de saber, ¿no? Cuando uno compara la nieve con un manto blanco, no dice demasiado, ¿no? Pero hay otras comparaciones más profundas que sí apuntan a revelar a través del lenguaje poético algo de la esencia de la cosa, ¿no? Así que me parece que es maravilloso el orden que le da, ¿no? A toda esta cuestión de la lógica y cómo la organiza, ¿no? Es como que Al-Kindi prácticamente traduce literalmente lo que Aristóteles dice y Al-Farabi tiene esta genialidad de organizarlo y darle un sentido nuevo, ¿no? Para que después se adecue
a lo que va a ser esta concepción neoplatónica de unir a Platón con Aristóteles, ¿no? Eso, nada más. Y hacia allí vamos. Por eso cierro con esta parte diciendo, utilidad de la lógica. Cita Al-Farabi, Catálogo de las Ciencias, artículo segundo. Otra utilidad de la lógica consiste en que con ella nos ponemos en guardia y podemos tomar las precauciones precisas contra lo imprevisto, cuando queremos examinar tesis que sean contradictorias o decidir entre dos adversarios que discutan o acerca del valor de las afirmaciones y argumentos invocados por cada uno de ellos en apoyo de su opinión y en refutación de la de su adversario. Porque si ignoramos la lógica, no podemos certificarnos de parte de quién está la verdad, ni cómo atinó con ella el que atinó, ni por qué razón acertó, ni cómo resulta que sus argumentos demuestran necesariamente la verdad de su tesis. De modo que en tal caso nos expondremos o a quedarnos perplejos ante todas las opiniones sin saber cuál de ellas es la verdadera y cuál es la falsa, o contradictorias, o a sospechar que todas ellas son igualmente verdaderas, a pesar de ser contradictorias, o a creer que ninguna de ellas está en la verdad, o a resolvernos a admitir unas y rechazar a otras sin saber por qué razón las admitimos o las rechazamos. Esto que está explicando Alkindi de la utilidad lógica es lo que debería leer cualquier persona en la posmodernidad, sobre todo cuando sale la posverdad, cuando se ven debates y salen analistas que en su vida han intentado estudiar lógica, a decir qué argumento que dio tal o cual, sin ver las contradicciones atroces que se están viendo en los debates. Pero es esa necesidad del hombre de querer ser especial. Algún día les voy a hablar de eso. Bien. Vamos a entrar entonces aquí. Vamos bien en este sentido. Hasta acá se va entendiendo lo que estamos planteando. Bien. Un detalle respecto al catálogo de las ciencias, que es la obra que yo les leí recién. Es el orden del saber. Eso me llamó mucho la atención. Porque la obra se divide en 5 artículos. Primero, sobre la ciencia del lenguaje y sus partes. Es el primer artículo. Vean el orden. Sobre la ciencia del lenguaje y sus partes. Primero el lenguaje, cómo lo comunico y qué comunico. Luego, sobre la ciencia y la lógica y sus partes. Tercero, sobre la ciencia y las matemáticas, y allí comprende, porque se deriva de la lógica y la matemática en este tercer artículo, comprende la aritmética, la geometría, la óptica, el era médico, la astronomía, la matemática, la música, la ciencia, los pesos, la ciencia y la ingeniería. Cuarto, sobre la física y las partes. Y quinto, finalmente, la metafísica, perdón, cuarto es la física y la metafísica, y quinto, la política, el derecho y la teología, el Calam. Bien, esto es interesante en cuanto a el orden. Ahora, vamos a entrar, porque para que sepan, a partir de ahora voy a dar un autor por semana, para que tengamos esto claro, y los últimos 40 minutos, que es cuando decimos ya están todos liberados, que sería las 12:20 Argentina, los que quieran se quedan en algo que no va a quedar grabado, no lo vamos a subir a YouTube, para los que están, respondiendo a preguntas filosóficas. Por ejemplo, acá vi que alguien dijo, no entiendo la concepción cíclica del tiempo. Termina esta clase, cuando se cierra la sala, volvemos a ingresar por el mismo link. Yo les voy a compartir mis clases de la Universidad de Filosofía de la Historia para explicar qué es esto de la concepción cíclica del tiempo. ¿Estamos? Creo que es una buena pregunta como para iniciar este nuevo tramo que vamos a hacer en el grupo, esta nueva dinámica. Una clase con un pensador en la historia y 40 minutos de debate, diálogo, pregunta contra pregunta, más distendido. ¿Les parece? ¿Estamos de acuerdo todos? Y si no están de acuerdo, no hay problema porque no es una democracia, así que se va a hacer lo que yo diga y se acabó la discusión. Así que bueno, vamos entonces a entrar a... Ustedes se ríen, pero no se dan cuenta lo feliz que es el hombre cuando tiene un orden que seguir. La total indeterminación anula la libertad. Ese es el gran problema de la posmodernidad, la total indeterminación. Ese es el gran conflicto. El exceso, una cosa es la libertad y otra cosa es la liberación. La liberación es la ruptura de la esencia. Cuando se rompen las esencias, se rompe el límite natural, el límite. Al romperse el límite, queda todo indeterminado.
Por eso van a ver que tanto Baruch Spinoza con el monismo como Sartre en el nihilismo, los dos anulan la libertad. Por eso hablan de liberación. Por eso la posmodernidad habla de liberación. Porque para que algo sea verdaderamente en el ejercicio de la libertad, tiene que estar determinada qué se puede elegir. Yo soy libre de agarrar el celular o no. ¿Pero por qué? Porque está determinado qué es un celular y es distinto del libro. Pero si no hay en esencia que me distinga qué es un celular y qué es un libro, sería algo amorfo y en esa no forma, en ese no ser, no podría elegir, porque no tendría hacia dónde desplegar mi voluntad. ¿Qué es lo que sucede, por ejemplo, en la actualidad con YouTube o Netflix? Hay tanta oferta que es indeterminado, que el tiempo de uno lo usa más en buscar contenido que en consumir contenido. ¿Qué es lo que pasa, de hecho, hasta con las relaciones humanas? Hay tanta oferta, desde Tinder hasta salidas nocturnas, que al final nadie se casa. O sea, esto para que vean cómo funciona el mundo contemporáneo. El exceso de oferta que genera indeterminación anula la libertad. Es un problema curioso que se da en Occidente. Pero bueno, me fui de tema, perdón, vuelvo, un momento random que tiré ahí. Volvemos aquí con la cosmología. Vamos entendiendo bien a Al-Farabi. Van viendo algunas diferencias específicas, porque acá viene el punto central. Acá ya no empezamos a partir de Aristóteles. Pregunta para, a ver, ¿quién más está en su primera clase? Sean honestos, porque sé que hay una persona más que tiene su primera clase hoy día. ¿Quién más está en la primera clase hoy día? ¿Nadie? Además de David. Alejandra, creo que hay una Alejandra nueva, me parece, si mal no me equivoco, que está en su primera clase. Bueno, no, no vamos a presionar a nadie que después me van a decir que soy malo. Bien, David. No, David no. Vamos a cambiar, vamos a hacer algo distinto. Vamos de vuelta con Daniel, como es su primera clase. Vamos a entrar un poco en cosmología. Vamos a ver cómo está preparada esta. Daniel, le pido que prenda el micrófono, por favor. Sí. ¿Aristóteles creía o no creía en Dios? Creían, entiendo, en un motor inmóvil. No sería el Dios propiamente tal como lo entendemos desde el cristianismo, pero sería como una primera causa de la cual se desprendería Una primera eh, causa. Le una pre- primera causa, sí. Bien. Le pregunto, Daniel, ¿de qué está compuesto el cosmos? Todo lo que existe en el cosmos, todo lo que existe, ¿de qué está compuesto? Disculpa, no estoy escapando, pero me acaban de tocar la puerta. No pasa nada, justo lo salvó la campana. Así que no pasa Bueno, nada, entiendo. no se preocupe, no se Sí, preocupe. Bueno, vamos así. Lo salvó la campana allí. María Laura Montemurro, usted también es nuevo en el grupo. Sí, segunda clase. Segunda clase, bueno, toca el bautismo de fuego. Acá lo han pasado todo esto. ¿De qué está compuesto el cosmos? Todo lo que existe en el cosmos, ¿de qué se compone? De materia. Solamente de materia. Solamente de materia. ¿Qué hay? Mm, no, bueno, supongo que no, pero no tengo la respuesta. Bueno, en términos muy aristotélicos, podríamos decir que todo lo que existe está compuesto por materia y forma. Es decir, Mm, tengo la madera, pero la madera podría ser una mesa, una silla, un placar, una puerta, algo. Y tengo la forma, de hecho, la forma en el ser humano que sería su alma racional, ese principio vital. Que después, si quieren, ujú. hablamos un poquito de antropología si alguien tiene dudas. Pero acá lo que más me interesa es marcar la distancia con Aristóteles. Por eso le he preguntado a Daniel. ¿Está ahí, Daniel, para responderme una pregunta de este primer motor? sí, ahora sí. Aristóteles. Era verdad, acá está el paquete. Ah, bueno, no, no, no queremos saber qué le llegó, por favor, que si algo ilegal no lo Son queremos saber libres, son libres. después. Pero le pregunto a Daniel, en esto que hay en el cosmos, en esta existencia del cosmos, Aristóteles, cuando habla de ese primer motor, porque Aristóteles tiene una teoría hilemórfica, materia y forma, si todo lo que existe, existe con materia y existe con forma. Esta causa inmóvil o este primer motor o esta causa primera, ¿es equiparable al Dios cristiano, sí o no?
Equiparable análogamente, podríamos decir, pero ya sé que no era cristiano, pero espera, en analogía, ¿es equiparable sí o no? Eh, yo diría que no. ¿Por qué O no? sea, La principal diferencia. em, ¿qué sería equiparable? A ver, es que no tengo muy claro Se la hago más simple. en... A ver qué piensan. ¿Usted Sí, leyó alguna vez el Antiguo Testamento? si leí el Antiguo Testamento, Sí. no. Nadie, a ver, alguien que lo ayude a Daniel, ¿cómo empieza el Antiguo Testamento? Para que piensen, porque quiero que piensen filosóficamente. ¿Cómo empieza el Antiguo Testamento? ¿Con qué libro empieza? Con el Génesis. Génesis. Entonces, el Dios en el que nosotros creemos, ¿cómo es? ¿Es un Dios como el demiurgo platónico que ordena lo que ya existe o es un Dios creador? Creador. Creador, ¿y qué más? Es creador, Ordenador y conservador. ordenador y conservador. Porque la gente cuando me dice un Dios creador, yo digo, che, cuidado porque eso es un deísmo de acá de la China, ¿eh? Si a mí no me aclaras que es un Dios creador y además ordenador y además conservador, si no se aclara, caemos o en el gnosticismo o en un deísmo por demás falaz. Lo que sucede, gracias Daniel, no, no lo vamos a poner más nervioso, pobre, pero lo que sucede es que los griegos consideraban, y acá va a lo que vamos a hablar luego en la próxima parte, en la próxima sala, esta idea de la noción cíclica del tiempo. De hecho, se relaciona a este punto. ¿Por qué? Porque lo más evidente, aunque ustedes no lo crean, no es considerar que necesariamente alguien tuvo que crear el cosmos. Lo más evidente es considerar que la materia siempre existió. Lo más propio para el hombre, que parte del conocimiento sensible, es creer que la materia siempre existió. Por eso todos los griegos, algunos llegan a considerar que existe un logos ordenador. Genófanes, Platón, Aristóteles en cierto sentido, aunque es medio rara su posición, una posición muy extraña al respecto. Bueno, después va a venir Plotino con el nous, pero la filosofía griega consideraba que la materia siempre existió, que la materia es eterna, porque la materia es eterna y vemos que el movimiento de los astros es circular, consideraban que el tiempo era circular o cíclico. No es lo mismo, en filosofía de la historia no es lo mismo que el tiempo sea circular a que sea cíclico, no es lo mismo. Pero ahora sí lo estoy usando de manera indiferente a propósito. Cuando a mí alguien me dice aristotélico tomista, yo digo cuidado, porque en realidad el Dios de Aristóteles no es el Dios cristiano. Cambia drásticamente, cambia drásticamente. ¿Por qué? Porque el Dios creador presupone una cercanía más en términos platónicos a un logos absoluto, donde reposa la perfección y luego toda criatura participa. Esto es importantísimo. Y esto me permite a mí devolverme una vez más a Al-Farabi. ¿Por qué tenemos que volvernos a Al-Farabi en este punto? Por lo siguiente. Ser primero. ¿Qué piensan ustedes cuando escuchan ser primero? ¿Qué es lo que se les viene a la mente con el ser primero? ¿A qué autor les recuerda? Lo vimos en clase. Se lo acabo de decir, de hecho. ¿Quién habló del uno absoluto? Plotino. Exactamente. ¿Y cuál es la particularidad del Farabi? Al-Farabi escribe un libro un poco conocido, en realidad tendría que leerse más, como Ciudad de Dios, por ejemplo, que muy poca gente ha leído por lo extenso que es, Civitas Dei de San Agustín. Vamos a ver este paralelismo. ¿Cuáles son las principales influencias de San Agustín, doctor de la iglesia? ¿Quién se acuerda? A ver, el doctor Siegel capaz que lo tenga más presente. Sí, el neoplatonismo. Exactamente. El neoplatonismo es el gran influencia de San Agustín. Y San Agustín escribe Ciudad de Dios, en este sentido de cómo participar el orden temporal del orden eterno. Esta comunicación entre las dos ciudades. ¿Me van siguiendo hasta aquí con San Agustín? Bueno, Al-Farabi escribe La ciudad ideal.
donde allí empieza a dar toda una serie de consideraciones que van desde la física hasta lo que es la exposición del ser primero. ¿Qué es la filosofía? El estudio o la ciencia de las causas últimas y primeras. Últimas en el orden del saber, primeras en el orden del ser. Cuando yo les dije que el orden del saber filosófico empieza con el lenguaje, pero termina con Al-Farabi con qué? Con la teología, el kalam. Últimas en el orden del saber, porque yo empiezo conociendo el mate, después empiezo a conocer el número uno, después empiezo a conocer el ser, hasta llegar a la causa primera que es Dios. Al-Farabi empieza con el lenguaje, lo primero que hacemos como seres humanos es querer comunicarnos para satisfacer nuestras necesidades. Y llegamos al final del desarrollo filosófico, ¿a dónde? A Dios. Allí está Al-Farabi. Por eso, la ciudad ideal nos va a presentar a este ser primero, que es eterno y perfecto. Pero este ser primero es un amalgamiento entre el uno platónico, el intelecto aristotélico que se piensa a sí mismo. Parece que es muy complejo Aristóteles. Hicieron una pregunta Flordés y tan habitual en sus preguntas tan pertinentes y simples para lo que queremos un viernes en paz, sobre esta idea del intelecto agente. Bueno, se refiere a Aristóteles, ¿no? Este intelecto que se piensa a sí mismo. De hecho, yo utilizo esta concepción del intelecto que se piensa a sí mismo para explicar cómo Dios Padre engendra al Verbo. De hecho, la teología escolástica parte de ahí para explicar la Santísima Trinidad. Y el Dios islámico, Alá. Espero que no me vayan a funar el canal por hablar de esto, ¿no? Pero bueno. Este ser primero es un ser que es uno, esto lo toma de Genófanes, necesariamente tiene que ser uno. ¿Por qué tiene que haber unidad en Dios, en este ser primero? Porque si estuviera dividido, ¿qué pasaría? Piensen con lógica. ¿Qué pasaría si hubiera dos dioses? Los Se dioses. autolimitan. Se autolimitan. Exactamente, se limitan. Exactamente. Y si se limitan, ¿cómo serían? Limitados, finitos. Si son finitos, no pueden ser Dios, necesariamente. Esto es importante, ¿no? Entonces, como es simple, causa de todo lo existente, no puede haber en él pluralidad ni devenir imperfección. Que esto es idéntico a la teología cristiana, de hecho. Estas características son propias del mundo, que es múltiple. Esta es la gran cuestión en metafísica. ¿Cómo explico lo uno y lo múltiple? Esto es lo primero que se estudia en metafísica. ¿Qué sucede con lo múltiple? ¿La humanidad es una o hay muchos humanos y por lo tanto muchas humanidades? ¿Cómo explico yo que hay seres humanos, caballos y tazas? ¿Dónde reposa la perfección primera? Esto es lo que se intenta investigar en metafísica. La tacidad. Entonces, en primer lugar está el uno. Esto recuerden a Plotino, en la jerarquía descendente. Está el uno. Después, las inteligencias de las esferas celestes. Después, el intelecto agente al que le siguen las almas. Después, lo que son las formas. Y por último, la materia. Esto es 100% Plotino. ¿Estamos? Bien, vamos ahí. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Se va entendiendo? Bien, voy a tratar de explicar esta parte que es la más difícil. Para Al-Farabi, y tomen nota porque no lo voy a repetir de vuelta, que estuve escribiendo los apuntes y no me da más la voz. Para Al-Farabi, el uno, da lugar a todo lo demás. Recuérdese que esto lo tienen que ver no como participación, que es propio de los católicos. A ver, memoria. ¿Cómo entendemos nosotros los grados del ser en la teología católica o cristiana? Creo que es casi lo mismo, ¿no? Porque habría que ver qué piensa alguna denominación, pero por participación, ¿no? Yo tengo cierto grado de belleza, bueno, en el caso mío está completamente anulada la belleza, pero tengo cierto grado de ser, o cierto grado de verdad, o cierto grado de uno de Aliki, por participación, ¿bien? Entonces hay cosas que participan más de la belleza, cosas que participan menos de la verdad, cosas que participan más de la bondad o menos.
En los monistas filosóficos no hay participación. ¿Qué es lo que hay en los monistas? Extensión. ¿Por qué? Porque todo es la misma sustancia. Ahora, en los neoplatónicos no hay ni participación ni extensión. ¿Qué hay? A ver si, ¿quién va por el 10? No es participación y no es extensión. ¿Qué hay en los neoplatónicos? ¿Quién se anima a jugársela? Emanación. Emanación. Exactamente. Bien, doctor. Dale, no, le tiraba a Lisandra al pobre. Emanación. Emana. Entonces, todo emana del uno. De hecho, lo que se ve es que está postulando la tradición neoplatónica de manera más acabada, un modelo emanacionista, donde se va de lo superior a lo inferior. El uno, ser primero, es lo único necesario, que de aquí se van a valer algunas vías tomistas, de hecho, ¿no? El uno es lo único necesario, el resto es contingente. Entonces, acá tomen nota, por favor, porque se me va a pasar. El único es lo único necesario. Cuando este uno se piensa a sí mismo, da lugar a algo distinto de sí, es decir, a un intelecto que concibe lo uno y lo múltiple. ¿A qué le recuerda esto? Este uno que se piensa a sí mismo y engendra algo distinto de sí y por lo cual da lugar tanto a lo uno como a lo múltiple. Puede ser como ¿A Dios los Padre? griegos o algo así, ¿Cómo? como los dioses griegos, o sea, No, como no, de entrada que no. Lo- Dios Padre engendrando al Hijo, ¿Y cómo se llama el hijo? el Verbo, El verbo. Y según la Biblia, ¿por quién fue creado el cosmos, que es múltiple? ¿Por quién fue creado? ¿O para quién, digamos? por, por el Verbo. Exactamente. ¿Vieron? Esto es para poder pensarlo filosóficamente, ¿no? Del primer intelecto emana un segundo intelecto, que al pensarse a sí mismo, da lugar a la primera esfera celeste que estará ya dotada de un cuerpo, que es la materia, y de una forma, que es su alma. Estas esferas celestes tenían como cierta vitalidad, por lo visto. Pero bueno, tenían cierto orden. Les voy a explicar qué significa esto del orden. Y este proceso se repite hasta llegar al décimo intelecto o intelecto agente, que es el intelecto que da origen a la Tierra, por emanación. Da lugar al mundo sensible y sublunar, es decir, por debajo de la luna. Entiendan el contexto en el que está escribiendo Al-Farabi. Cuando se habla de mundo sublunar, esto lo está tomando de Al-Kindi. Entonces, aquí se va a ver que concibe un modelo aristotélico tolemaico según el cual existen una serie de esferas concéntricas alrededor de la Tierra. No me quería ir a la parte de cosmología porque es muy aburrido, pero sí me interesa esta idea, ¿no? Que lo que se pueden rescatar es el uno, las inteligencias separadas y el intelecto agente, que es la gran discusión. ¿Qué es esta idea del intelecto agente? Que es tan difícil de entenderlo, ¿no? Bueno, voy a tratar de explicarlo rápidamente. ¿Cómo estamos de tiempo? Re mal, pero no importa. ¿Qué es esta idea del intelecto agente? Vamos camino hacia una nueva psicología, de hecho. Porque lo que va a hacer Al-Farabi es plantear, el micrófono abierto, vida mía, que está el intelecto agente, el intelecto pasivo y el intelecto adquirido, que hasta ese momento no se había estudiado, de hecho. Por eso digo que es importante tener en cuenta las enseñanzas de todos. ¿Qué es esta idea del intelecto? ¿Qué es esta idea del intelecto? Bien, voy a ver cómo lo podemos intentar explicar. Para Al-Farabi, el intelecto agente o el intelecto creativo, que son sinónimos, está separado del cuerpo. Es la causa de la intelección, o cuya relación con el intelecto en potencia es como el sol con el ojo.
No sé si se puede entender eso o no. Si no, lo explico sin problema. Lo que plantea Al-Farabi es que puede haber una unión del hombre con el intelecto agente, lo cual representaría una culminación de todo este proceso cognitivo. Y hace la distinción con el intelecto adquirido, porque el intelecto pasivo es la potencia para conocer interna, pero el intelecto adquirido es aquello que en acto ya se halla dentro de la psique, de la psique, del alma. El recuerdo, el pensamiento, esto que ha adquirido está en acto. Lo que estaba en potencia está en acto. Lo pasivo es la pasión, lo que podría recibir. Pero voy a tratar de explicarles ahora el intelecto agente como mejor me salga. Como mejor me salga. Pero les voy a pedir que presten atención. ¿Qué tengo acá en el brazo, en la mano? A ver, ¿quién puede ver la pantalla y prende el micrófono y me ayuda? Así no me reviento la garganta. Un libro. Un libro, muy bien, Héctor. Si usted fuese, Héctor, un perro, ¿qué vería en mi mano? Una cosa. Una cosa, algo material. Pero que no habría gran diferencia a si viera, por ejemplo, este control remoto, ¿o no? No. Si usted no supiera leer, ¿qué vería en mi mano? Algo plano con cosas encima. Accidentes, exactamente. Color, cantidad, cualidad, tamaño, dimensión, ubicación, lugar, relación. Vería eso, accidente puro. Usted si sabe leer, ¿qué es lo que vería acá? Acá dice Soren Kierkegaard. ¿Qué significa para usted que sabe leer que en la tapa del libro aparezca Soren Kierkegaard? ¿Qué significa para usted que sabe leer eso? Pensar el nombre del autor. Exactamente, exactamente. Ahora, una persona que sabe leer ya toma del objeto, toma del mundo algo que va más allá de lo sensible, porque no está viendo solamente una tapa de color verde con manchas blancas, sino que está interpretando un mensaje porque sabe leer. Ahora, si usted fuese filósofo, ¿qué significaría que diga Soren Kierkegaard? Ya me dijo que usted sabe leer, que es el autor, pero ¿qué más significa si usted fuese filósofo y ha desarrollado mucho más su inteligencia? La ha llevado a un plano más elevado. ¿Qué más me está diciendo que el autor sea Soren Kierkegaard? Ujú. Si usted fuese un existencialista cristiano, ¿qué estaría viendo en mi mano? Cuando tengo el concepto de la angustia, a ver si el doctor Sigue le quiere dar una pequeña ayuda allí. ¿Qué significa para un filósofo este El libro? padre del existencialismo cristiano. Entonces, estamos viendo que yo tengo tres elementos. Muchas gracias, doctor. Tengo tres cosas ante mí. Si yo tengo un perro, veo un objeto, pero una persona que sabe leer entiende que acá hay un autor, pero alguien que sabe de filosofía y profundizó con su inteligencia, no solamente que ve un pequeño libro, ve al autor, está viendo una parte del alma del autor que se ha manifestado en el libro, que puso su firma, pero no me refiero a la firma porque lo rayó, sino porque el alma del autor se expresó en este libro. ¿Se entiende? Ahora, si yo puedo inteligir el libro, ¿qué significa inteligir? Tomar con mi inteligencia el libro. Significa que previamente hubo una inteligencia superior a la mía, o anterior, no sé si superior, pero al menos hubo una inteligencia anterior que permite luego que otras inteligencias conozcan el libro. ¿Se va entendiendo? Entonces, para que mis ojos puedan ver, ¿qué necesito previamente? Que exista la luz. Entonces, si bien soy yo el que ve, hay algo objetivo y trascendental distinto del sujeto que es causa eficiente para la visión, que permite la visión, que permite operar la visión. Entonces, el intelecto agente es esta inteligencia, este logos, del cual han hablado todos los filósofos, este logos primero, que ya pone su firma, que es la causa eficiente.
¿Por qué yo descubro un mundo ordenado? Porque quiere decir que cuando yo veo la biblioteca ordenada, estoy viendo que alguien obsesivo como yo la ordenó. Y cuando yo veo un libro escrito, sé que hay alguien que sabe escribir, que escribió. Cuando yo veo el cosmos, quiere decir que si yo descubro orden en los astros, quiere decir que hay una inteligencia anterior, que es la que me permite a mí, con mi inteligencia pasiva, adquirir el conocimiento. Pero porque previamente ya fue conocido y querido por otra inteligencia, que es objetiva y trascendental. Y esa inteligencia es trascendental del propio ser humano. Por eso el doctor Siegel y yo podríamos descubrir el mismo orden en las matemáticas o en la lógica. ¿Se va entendiendo qué es este intelecto agente? Bien, no me piden que lo explique de vuelta, pónganle después de replay el video y ya está. Dígame, Naum, ¿cuál es su duda? Sí, profe, no me cierra bien ahí del todo la idea, porque estaríamos conociendo de manera accidental, más allá que, por ejemplo, en el ejemplo del libro, que pudiera yo tomar una parte del autor para mí, finalmente, por ejemplo, la escritura también es algo accidental, Es un ¿no? ejemplo Porque, análogo, es un ajá, ejemplo análogo. Pero le pregunto a usted, dígame, ¿cuál es la condición necesaria para que la visión opere? ¿Que haya qué cosa? sí, la luz, pero Bien, también sería un accidente. en la relación de la visión no sería accidente, sería una cuestión necesaria. De hecho, bueno, a ver, si usted me quiere ir por el lado, ya entiende para dónde me apunta. Sí, Sí, primero voy a explicar el punto, después respondo su pregunta. A ver, para que la vista pueda operar se necesita la luz. ¿Me va siguiendo hasta aquí? sí, Y la luz no es la vista. Entonces, así como la vista necesita una causa eficiente anterior, igual sucede con el conocimiento del alma. Se requiere una causa eficiente objetiva anterior, que no esté dentro del alma. ¿Me va siguiendo? La sí, vista no ve por sí misma, necesita de algo anterior. Entonces, para conocer, el acto de conocer necesita anteriormente una causa eficiente externa que esté fuera del intelecto. ¿Me va siguiendo? pero es que es dada. Yo no pudiera decir que conozco algo por mí mismo, un conocimiento infuso, al menos hasta aquí, porque yo todo lo que conozco ha sido transmitido, no de algo externo, sino de algo, por ejemplo, yo puedo transmitir a alguien un conocimiento X, pero no es como, o sea, tenemos ese conocimiento dentro de la humanidad, no es algo exterior. Así lo voy entendiendo, por eso es que me cuesta trabajo. No, y está bien, porque esa es la discusión. Estamos hablando acá de otras corrientes filosóficas que consideraban este concepto de la emanación y que todo responde al nous, al logos, a este intelecto divino. Exactamente. Bien, entonces, ¿por qué? Porque mi voluntad, ¿qué quiere? Mi voluntad quiere el bien. Entonces quiere decir que debe existir una bondad externa que no sea mi propia voluntad hacia la cual se dirija. Porque si no, la voluntad sería totalmente inmanente. Se querría a sí misma y no operaría en la realidad. Quiere decir que tiene que haber un bien fuera de la voluntad hacia lo cual la voluntad se movilice. Lo mismo sucede con la verdad. ¿Qué sucede con el intelecto? Para que algo sea en acto, voy a tratar de explicarlo así. Quería evitarle el tecnicismo, pero voy a tener que ser muy técnico. Lamentablemente pido disculpas si el resto no lo entienden, me lo van a preguntar y seguimos con el mismo tema. Mire, la madera para hacer mesa. A ver, la madera, ¿es principio potencial o principio actual? Potencial. Muy bien, ¿por qué? Porque potencialmente la madera, ¿qué podría ser? Una mesa, una silla, Bien, etc. ¿de qué depende que la madera se convierta en mesa, en silla, en un plato o en un vaso? El carpintero, ¿Cómo se llama eso en metafísica? la, Causa. o sea, eficiente, Exactamente. ¿Qué es lo que hace la causa eficiente? La causa eficiente es la que le da forma a la madera. ¿Me va siguiendo hasta aquí? ah, La causa eficiente es la que imprime la forma en la materia. ¿Me sigue hasta aquí? sí, Entonces, yo tengo que todo lo que existe en el cosmos, según Aristóteles, en la teoría mórfica, es materia y forma. ¿Qué significa? Principio potencial, principio actual. Yo tengo que la materia es principio potencial,
La forma es principio actual. Cuando usted está conociendo algo, por ejemplo, ¿de qué color es este celular? Negro. Bien, usted potencialmente podía conocer o no podía conocer mi celular. Sí. Ahora que adquirí conocimiento, ¿ese conocimiento está en acto o está en potencia? Ese conocimiento adquirido. Está en acto. Bien, ¿cuál es la causa eficiente de ese acto de conocer? Pues que me lo haya enseñado. Más filosóficamente, ¿cuál es la causa eficiente del acto? Del acto. ¿Cuál es la causa eficiente del acto? Usted tenía un conocimiento pasivo, por eso es intelecto paciente, porque es pasivo. ¿Qué significa? Ok. Está en potencia. Usted potencialmente puede conocer muchas cosas. Ahora, yo le Ujú. pregunto, ¿usted me puede citar un solo elemento del cosmos que se dé a sí mismo su propia forma? No, ninguno. Entonces quiere decir que todo lo que existe necesita una causa eficiente. Y Sí. si su intelecto conoce en acto, si su intelecto conoce en acto, quiere decir que la causa eficiente no puede ser el propio intelecto, sino requiere de una causa eficiente externa, por lógica. Sí. Me estoy dando a ahora, quizás el doctor sigue, pero yo, doctor, ¿me estoy dando a entender, doctor, en la explicación o no? Con el Sí, yo ejemplo. creo que sí. Sí, Lo sí, que sí. pasa es No, que, o sea, el tema es que el entendimiento agente generó mucha polémica porque la pregunta es ¿qué es y dónde está, no? Porque uno exactamente. podría decir, bueno, Es en eso. realidad, uno podría decir, bueno, el que hace que mi intelecto en potencia pase al acto son mis padres que me enseñan a nombrar las cosas y cuál es su sentido y demás. Pero uno podría también plantear que si no hubiera algo que me impulse a mí a pasar de la potencia al acto del conocimiento internamente, yo no podría entender lo que mis padres me están diciendo, ni podría adquirir el lenguaje. Entonces surge esta concepción de que en realidad el conocimiento es incomunicable si no hay un principio actual que actualice esa potencialidad en mí, más allá de lo que mis padres o la influencia cultural pueden hacer. Y eso es lo que va a plantear San Agustín cuando plantea que a ese principio activo lo encontramos en nuestro propio interior, esa es la influencia neoplatónica, y eso que encontramos al final de todo es a Dios mismo actuando en nosotros para hacer que eso que está en potencia pase al acto. Pero en otras concepciones, Pobre doctor, bueno, vamos a dejar La que... iba bien, exactamente esa era la cuestión, ¿dónde está? Ese Bueno, es el punto, ese es el punto, lo que estaba tocando el doctor. los filósofos estamos siempre en el delirio, así que no te preocupes. Pobre, bueno, ahí vuelve el doctor, siempre se le corta la sala, pero que esa es la pregunta que nos hizo Flor Desi. Esa es la pregunta que nos hizo Flor Desi respecto al intelecto agente. Que yo le dije, dejen las preguntas en el grupo, acá lo vamos a ir respondiendo de a poco. Acá estamos respondiendo al intelecto agente. Doctor, no sé si nos quiere cerrar, porque la explicación que usted dio fue fantástica. sí, cierro con esto, que en otras concepciones como más neoplatónicas, no sería Dios mismo, sino una entidad intermedia, ¿sí? Entre Dios y el hombre, la que sería la que actualiza esas potencias. Y después vino toda la polémica con respecto a si es esa entidad la que hace comunicable el conocimiento de manera universal y si esa entidad es la única que realmente sobrevive a la muerte. Y entonces la vida individual del hombre desaparecería con la muerte del hombre, en un sentido más aristotélico, ¿no? Porque para Aristóteles el alma humana no sobrevive a la muerte del cuerpo, sino que lo que sobreviviría es ese intelecto agente, que eso dio lugar a una herejía, ¿no? Una herejía que fue combatida, entre otros, por Santo Tomás de Aquino. Pues Santo Tomás que va a decir, ¿no? Que en el intelecto agente, hay un intelecto agente en nosotros, aparte de un intelecto paciente, y que ese intelecto actúa como causa primera de ese pasaje de la potencia al acto, aunque, no, perdón, como causa segunda, aunque la causa primera es Dios mismo, ¿no? Y eso está en el videíto que les pasó Horacio, no sé si lo habrán visto o no, pero ahí explica cómo, me parece que no lo vi yo, pero explica cómo logra esa unificación de... no, no puedo seguir más porque me tengo que ir, perdón, pero quería terminar de cerrar la idea y cuál es la polémica que surgió, ¿no? A partir de esto del intelecto agente, según versiones más neoplatónicas o más aristotélicas, ¿no? Si lo tenemos que ubicar solamente en el aprendizaje que recibimos de otros,
o en Dios mismo, que actuaría como el agente que hace pasar ese conocimiento de la potencia al acto, o en una entidad intermedia, como piensan estos neoplatónicos, que culminan en lo que sería el pensamiento de Averroes, o por lo menos en el averroísmo latino, ¿no? Que es esa herejía que Santo Tomás va a combatir. Pero bueno, para decirlo rápidamente y cerrar, porque lamentablemente me tengo que ir, pero bueno, si quieren en otro momento lo volvemos a ver para verlo con más detalle o si les queda alguna duda, ¿sí? Mil gracias, Este, doctor. no, Fantástico, por nada, por nada. doctor. Bueno, nos vemos, chao. Disculpe que no me pueda quedar, pero Lo está que, muy apasionante. Cuando me hacen esa pregunta me pongo como loco, pero bueno, es muy bueno, muy bueno. Muy buena la pregunta. Chao, nos vemos. Hasta nos luego. vemos, doctor. Adiós. Muchas gracias. Bueno, vamos entonces a terminar rápido para dejar espacio al momento final de la clase, que es el diálogo que tenemos previsto. La felicidad va a terminar siendo el tema central de la filosofía de Al-Farabi. Ya pasamos a otro tema, salimos de cosmología, entramos ahora sí en lo que es la vida práctica. Entonces, Al-Farabi se va a ocupar en el último libro, cuando habla del derecho y la teología, principalmente de las acciones, de los modos de vivir, las cualidades morales, los hábitos, las costumbres. Le interesa este fin práctico de la filosofía, la praxis, hacia dónde conlleva en una acción concreta el conocer lo que se ha conocido. Cuando él escribe La ciudad ideal, está pensando que para ser una ciudad perfecta, cada habitante debe colaborar en aquello que contribuye a una felicidad verdadera, siendo la felicidad el fin supremo del hombre, haciendo uso de la libertad y la voluntad hacia un bien objetivo, un bien trascendental, donde allí vamos a ver que filosofía, política y religión se hallan íntimamente comunicados. No sé si han visto lo que es el sistema teocrático del Islam, cómo funciona, donde el orden político está supeditado al orden religioso, que es un orden moral. La Sharia, de hecho, es un ejemplo concreto de esto, para que lo puedan considerar. Entonces, aquí lo que se puede ver es que entonces que los tres saberes, entiéndase ciencia política, derecho y teología, se van a subordinar a la filosofía. La ciencia política se va a ocupar de las acciones, las costumbres, los elementos propios del poder político y cómo ejercer un gobierno virtuoso para alcanzar la felicidad de un pueblo. El derecho y la jurisprudencia va a ser un elemento auxiliar al gobernante. Maquiavelo va a tomar una parte de este punto, de hecho, porque los jueces se encargan de completar y aplicar la ley de manera concreta a un caso específico, llevando ese espíritu de la ley a la vida práctica y diaria del ciudadano. Por otro lado, va a aparecer la teología o el Calam, y se va a encargar de defender los dogmas de la religión y cómo esta religión se debe comunicar con el orden social. Entonces, a ver que se me perdió acá la hoja, disculpen. La subordinación de la religión a la filosofía, que obviamente en su momento no fue bien recibido en el entorno islámico, es lo que llevó a que se pueda considerar a Al-Farabi como un racionalista. Sin embargo, en ese racionalismo nunca va a desconocer la religión como un punto fundamental de su hacer filosófico, porque la religión no se traduce solamente como una abstracción pura de Dios y esta comunicación con el Ser Supremo, sino como una forma de vida práctica, una forma de vida que el hombre tiene que llevar adelante. Por eso, para terminar rápidamente, cierro con esto. Tenemos que ver la influencia actual de Al-Farabi. Saben que en mis clases de filosofía, para los que son nuevos, no solamente quiero exponer el autor, sino también la herencia del autor, cómo esto llega a nuestros días. Para esto me voy a valer entonces de cómo Al-Farabi se había interesado por la política. Al-Farabi
entendió la necesidad del cuerpo político en la vida del hombre. El compendio de las leyes de Platón nos va a decir aquí Al-Farabi, la concepción platónica y la rectificación del gobierno político y las costumbres, capítulos sobre el gobierno ciudadano, sobre el gobierno de ciudades y tratado de las opiniones de los miembros de la ciudad virtuosa o ideal, que la más influyente de las obras del Farabi nos permite llegar a la ciudad ideal como una nueva forma de validar la tesis política de Aristóteles, conocida en el ámbito arábico, pero también resignificada a la luz de una futura teocracia. Esto según lo explica los comentarios de Al-Fadila en ese sentido. Voy a leerles entonces, ahora, para terminar, dos fragmentos de Al-Farabi. El libro de las letras, segunda parte. Si la religión enseña las cosas teóricas solamente por medio de imágenes y de la persuasión, entonces sus seguidores no conocerán otros métodos de enseñanzas diferentes a estos dos. Pues es manifiesto que la teología, que es posterior a la religión, solo da conocimiento de las cosas que son de fe y no corrige nada de las enseñanzas del credo religioso, sino con métodos y discursos persuasivos, especialmente cuando se propone la comprobación de los ejemplos de la verdad considerándolos la verdad misma. Aquí lo que nos está diciendo es una crítica al Farabi a cómo la teología se subordina a la religión, pero si hay un error en el credo religioso, la teología lo único que hace es perpetuar este error, persuadir al fiel del error. Nos dice, la persuasión solo es posible con las ideas básicas comunes a todos que se conocen sin reflexión, mediante sentimientos y analogías, y en suma mediante los métodos del sermón religioso, sea con discursos, sea con asuntos ajenos al sermón. Pues el teólogo se reduce en su confirmación de las cosas teóricas a los principios de la opinión comúnmente admitido. Esta es una crítica que está haciendo Al-Farabi a la teología que se fundamenta en la sola religión. Creo que es evidente aquí también el rechazo que puede generar en ese contexto al resto del Islam. Por eso considera que el Estado no se puede fundamentar pura y exclusivamente en la teología. Y esto sería interesante ver qué pensaría la teocracia actual, ¿no? Sería interesante ver ese punto, ¿no? ¿Por qué? Porque para él, política y religión, si bien se comunican, se tienen que comunicar a la luz de la filosofía. El tema es que se da un giro particular, porque esta filosofía a su vez depende, en un punto, del Kalam. Entonces es como una especie de círculo vicioso. Básicamente es una especie de teólogo enojado con el resto de los teólogos y queriendo fundar una nueva forma de teología. Se da una particularidad hermosa en el Farabi en este punto, pero ¿qué nos dice aquí, no? Los estados tan solo son ignorantes y extraviados cuando sus creencias se apoyan en opiniones anticuadas corrompidas. Lo que nosotros vemos es que los seres de que podemos darnos cuenta y de que somos testigos son entre sí contrarios unos a otros y que cada uno procura destruir a su contrario. Estas y otras cosas semejantes son las que los seres existentes estamos viendo y reconocemos. Dicen, según esto, que tal es la naturaleza de los seres y que ese es su deseo natural innato. Lo que los cuerpos naturales hacen naturalmente, eso es lo que deben hacer los animales libres con su libre arbitrio y su voluntad. Y eso es lo que los dotados de reflexión deben hacer con sus reflexiones. Del propio modo, creen que los estados deben luchar y pelear unos contra otros. Cada hombre debe apropiarse todo el bien que hay, debe esforzarse en superar a los otros para sacar de ellos todo el bien que pueda. El más violento en vencer todo lo que le pone obstáculo es el más feliz. De estas ideas se derivan muchas otras de los estados que están formados con opiniones ignorantes. Algunos creen que entre los hombres no hay que buscar ni conexiones ni relaciones, sean naturales o voluntarias. Cada hombre debe considerar como imperfecto a todos los demás y cada uno debe singularizarse entre todos los demás. Lo que nos está diciendo Al-Farabi en la ciudad ideal aquí es una crítica
a lo que podemos llamar el sistema liberal occidental, un sistema de competencia, de atomización, un sistema de ruptura con el prójimo. Como podemos observar, Al-Farabi ya esboza aquí, esto queda a interpretación de cada uno, por eso leo al autor, un sistema de Estado que se fundamenta en una noción del bien común. Pero yo me voy a hacer eco de Al-Farabi. Yo voy a decir, considero que el Estado y el cuerpo político se debe fundamentar en el bien común. El punto es, ¿cuál es el bien común? ¿El de la Biblia de los cristianos o el del Corán? Yo también voy a entender que tiene que haber una comunicación entre filosofía y religión, y que de esto debe depender el orden de la sociedad. El punto va a ser, este orden social, ¿de qué depende? ¿Del propio hombre que se atomiza o de una religión? Porque no hay punto medio. O el inmanentismo o el realismo. Pero ese realismo se fundamenta en la Biblia o en el Corán. Yo lo dejo ahí para que lo puedan reflexionar. Hemos terminado entonces la clase de hoy y espero que les haya gustado.